Artit paseaba por las calles de Madrid con la sensación de estar viviendo en un sueño. Las fachadas de colores cálidos, los balcones adornados con geranios y la brisa fresca de primavera le recordaban lo lejos que estaba de Tailandia. A sus 24 años, este viaje de intercambio académico era su primera gran aventura fuera de casa. Caminaba por la Plaza de España al atardecer, maravillado por el ajetreo de la ciudad y un poco abrumado por el murmullo constante de conversaciones en español a su alrededor. Esa tarde decidió sentarse cerca de la fuente de la plaza para descansar. Mientras hojeaba un libro de frases en español, escuchó una voz amable a su lado. Al voltear, se encontró con la sonrisa abierta de un desconocido. Era un hombre muy alto, de tez morena oscura y ojos cálidos color café. «Disculpa, ¿estás estudiando español?», preguntó el desconocido, señalando el libro en las manos de Artit. Su acento tenía un deje distinto al de los locales, sonaba latinoamericano, suave y melodioso. Artit asintió rápidamente, sorprendido de que le hablara. «Sí, estoy intentando aprender», respondió en un español lento, esforzándose por pronunciar correctamente. Aún así, sonrió con timidez. El hombre se sentó en el mismo banco, manteniendo una distancia respetuosa. «Me llamo Emiliano», dijo, extendiendo una mano grande hacia Artit. «Soy de México». «¿Y tú?», Artit estrechó su mano, notando la calidez y firmeza del apretón. «Soy Artit, de Tailandia», respondió. Al pronunciar su nombre, vio la curiosidad en los ojos de Emiliano. Los madrileños están acostumbrados a turistas, pero quizá nunca había conocido a un tailandés antes. Ambos intercambiaron sonrisas sinceras. Conversaron un rato en una mezcla de español e inglés cuando las palabras se le escapaban a Artit. Emiliano le contó que estaba en Madrid haciendo una maestría en relaciones internacionales. Artit explicó que él estaba allí por un año para mejorar su español y tomar algunos cursos de economía en la universidad. La conversación fluyó fácil, con risas cuando Artit se trababa con alguna frase y Emiliano lo ayudaba con paciencia. Mientras hablaban, Artit no pudo evitar notar la presencia física de Emiliano. Su voz profunda lo envolvía con extraña tranquilidad y sus gestos animados dibujaban en el aire las historias que contaba. Por su parte, Emiliano parecía fascinado con las anécdotas de Artit y con su personalidad decidida pero gentil. A pesar de venir de culturas tan distintas, algo en su forma de ser conectó al instante. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los edificios, se despidieron intercambiando teléfonos y correos electrónicos. Emiliano, antes de marcharse, colocó una mano ligera sobre el hombro de Artit y sonrió. Fue un gesto simple, pero el contacto bastó para que el corazón de Artit diera un brinco inesperado, sin entender del todo por qué. «Nos vemos pronto, ¿vale?», dijo Emiliano con calidez. Artit asintió con entusiasmo inusual. «Claro». «Hasta pronto», mientras se alejaba, Artit sintió en el hombro el calor residual de la mano de Emiliano. Suspiró, preguntándose qué era esa sensación de cosquilleo que le había quedado en el pecho. No tenía claro qué esperar de aquel nuevo amigo mexicano, pero algo dentro de él decía que ese encuentro casual en la Plaza de España sería importante en su vida. En las semanas siguientes, Artit y Emiliano se volvieron inseparables en su tiempo libre. Paseaban por el Parque del Retiro, tomaban café en terrazas escondidas y recorrían la ciudad descubriendo nuevos rincones. Para Artit, cada día era un descubrimiento, no solo de la cultura española sino también de la mexicana, a través de las anécdotas de Emiliano. Con el paso del tiempo, la comunicación entre ellos mejoró. Artit se animaba a hablar más en español y Emiliano escuchaba con atención, corrigiendo suavemente cuando era necesario. Entre risa y risa, Artit aprendía modismos mexicanos que Emiliano usaba, encontrándolos divertidos. A cambio, él le enseñaba a Emiliano algunas frases básicas en tailandés, como «savadika», para saludar, lo que siempre les provocaba risas. Juntos exploraron restaurantes de diversas cocinas de la ciudad. En una ocasión, Emiliano lo sorprendió llevándolo a un pequeño local tailandés que había descubierto, donde los sabores de casa emocionaron a Artit. En otra, fue Artit quien cocinó para Emiliano un pad thai improvisado, sonrojándose de orgullo al ver a Emiliano disfrutar de cada bocado. A medida que la amistad se estrechaba, Artit comenzó a notar cambios sutiles en sus propios sentimientos. Nunca antes había tenido un amigo tan atento y cálido como Emiliano. Se descubría a sí mismo esperando con ansia los mensajes de él, sonriendo frente al móvil cuando llegaba alguna broma o meme que Emiliano le enviaba durante el día. Cuando estaban juntos,
Artit sentía una calma especial, y también una energía nerviosa que le hacía ser consciente de cada vez que sus brazos se rozaban al caminar o de lo cerca que se sentaban en los bancos del parque. Por su parte, Emiliano parecía disfrutar genuinamente de la compañía de Artit. Le hacía preguntas sobre su vida en Bangkok, sobre su familia, sus sueños. En más de una ocasión, al hablar de temas más personales, la conversación adquiría un cariz de intimidad. Una noche, tomando un par de cervezas en un barcito del barrio de La Latina, Emiliano le confió que no había tenido muchos amigos cercanos desde que llegó a España, y que se sentía afortunado de haberlo conocido. Artit, conmovido, le confesó que él también se sentía agradecido, nunca imaginó encontrar un amigo así en un lugar tan lejano de casa. Sin embargo, en esos silencios que a veces se formaban cuando sus miradas se encontraban un poco más de la cuenta, había algo no dicho. Artit se descubrió contemplando los labios de Emiliano por segundos más largos de lo apropiado, imaginando cómo sería sentir ese breve vello de su barba rozar su propia piel en un abrazo o un beso. Se reprendía internamente por esos pensamientos, no quería arruinar la amistad asumiendo cosas. No sabía si Emiliano gustaba de los hombres, o si él mismo estaba listo para admitir lo que sentía. Por momentos, se decía que solo era la necesidad de afecto en tierra extraña lo que lo confundía. Llegó el final de la primavera, y con él, el fin del intercambio de Artit en Madrid. En su última semana, ambos se veían más seguido que nunca, intentando exprimir cada momento. El día antes de que Artit tomara su vuelo de regreso a Bangkok, se sentaron junto al templo de Devot durante el ocaso, en silencio. No hacía falta palabras. Emiliano tenía la vista perdida en los colores naranjas del cielo y Artit lo observaba de reojo, grabando en su memoria la línea del perfil de su amigo, temiendo que fuera la última vez que lo vería. Te voy a extrañar, amigo, dijo Emiliano de pronto, con una sonrisa triste, usando la palabra amigo, como si pesara. Yo también te extrañaré, respondió Artit en voz baja. Se abrazaron al despedirse esa noche, un abrazo fuerte y prolongado. Artit hundió el rostro en el pecho de Emiliano unos instantes, respirando su aroma mientras sentía los brazos firmes rodeándolo, su corazón latía con fuerza, deseando que ese momento no terminara nunca. Cuando se separaron, ambos estaban con los ojos algo húmedos. Se prometieron mantener el contacto, hablar por videollamadas y volverse a ver pronto, aunque ninguno sabía cómo ni cuándo. Los primeros meses de regreso en Bangkok fueron extraños para Artit. Su ciudad, vibrante y caótica, de repente le parecía vacía. Le hacía falta algo que no lograba definir, hasta que una noche recibió un mensaje de Emiliano con una foto de Madrid y se dio cuenta, extrañaba a Emiliano, más de lo que había querido admitirse. Se mantenían en contacto constante, chateando casi a diario. La diferencia horaria complicaba las videollamadas, pero se las arreglaban para hablar aunque fuera unos minutos y contarse sus días. En una de esas conversaciones surgieron planes inesperados. Emiliano, de vuelta en Ciudad de México con un nuevo trabajo, le dijo en broma que si Artit quería practicar su español latino tenía las puertas abiertas para visitarlo. Artit, medio en serio medio en broma, respondió que tal vez lo consideraría. Un par de semanas después, apareció una vacante en Ciudad de México acorde a su perfil, se postuló impulsivamente y, para su sorpresa, lo contrataron. El día que confirmó su viaje a México, llamó inmediatamente a Emiliano. Ambos gritaron de alegría a través del teléfono. No solo se reencontrarían, sino que además Emiliano insistió en que Artit se quedara en su piso hasta que encontrara lugar, o incluso de forma permanente si así lo quería. Emiliano vivía solo en un departamento cómodo en la colonia Roma, así que espacio había de sobra. Artit aceptó agradecido, con el corazón acelerado de pensar que volvería a verlo. Semanas más tarde, Artit aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaba exhausto por el largo viaje desde Tailandia, pero la emoción le ganaba. Al salir con sus maletas, divisó fácilmente a Emiliano entre la multitud. Su altura y su piel morena destacaban, y más aún su amplia sonrisa y el letrero hecho a mano que sostenía, «Bienvenido, Artit», escrito en tailandés torpe pero legible. Artit corrió hacia él y se fundieron en un abrazo en medio del gentío del aeropuerto. Emiliano lo levantó unos centímetros del suelo con facilidad, riendo. «Bienvenido a México, amigo», dijo cerca de su oído antes de bajarlo suavemente. Durante el camino a casa, conversaron sin parar. Emiliano le señaló algunos lugares emblemáticos por la ventana mientras conducía, y Artit se maravillaba con el caos vibrante de aquella ciudad desconocida que, sin embargo,
le recordaba Bangkok. Al llegar, Artit descubrió que el departamento de Emiliano era amplio, luminoso y acogedor, decorado con artesanías mexicanas y plantas en las esquinas. Se sintió bienvenido al instante. Esa primera noche, desempacaron lo esencial y pidieron tacos para cenar. Emiliano insistió en que Artit probara de todo, tacos al pastor y hasta de chapulines para ver su reacción. Entre risas y lagrimillas por el picante de la salsa, la noche se les escapó. Antes de dormir, Artit fue a darse una ducha. Al salir del baño con una toalla a la cintura, se topó con Emiliano en el pasillo. Este venía a avisarle que había dejado ropa de cama limpia en su habitación. Se quedaron mirándose un segundo, Artit con el cabello aún goteando y el pecho desnudo, y Emiliano a medio hablar, sorprendido. Rápidamente, Artit se ruborizó y desvió la mirada, apenado por su semidesnudez. Ah, gracias, murmuró, escabulléndose a su cuarto y cerrando la puerta tras él. Apoyado contra la madera, sintió que el corazón le latía acelerado. En esos breves segundos, había notado la mirada de Emiliano recorrer su torso, y esa imagen se quedó grabada en su mente, despertando un torbellino de sensaciones. Esa noche casi no pudo conciliar el sueño. La emoción de su nuevo comienzo se mezclaba con la inquietud de tener a Emiliano tan cerca a diario. Ya no serían solo salidas ocasionales, ahora compartían techo y cada momento del día. Dando vueltas en la cama, Artit se preguntó cómo podría ocultar lo que empezaba a sentir, si es que esos sentimientos seguían creciendo. Los días siguientes transcurrieron con naturalidad. Emiliano llevó a Artit a su nuevo trabajo y le ayudó a instalarse en la rutina de la ciudad, le enseñó a usar el metro, le dio consejos sobre cómo evitar las horas pico y le presentó a algunos amigos en una reunión informal en casa. Artit conoció a varios colegas de Emiliano, quienes lo recibieron con los brazos abiertos y curiosidad por su cultura. La convivencia diaria se volvió cómoda rápidamente. Tenían horarios similares de trabajo, así que solían desayunar juntos un café y pan dulce antes de salir, y por las noches a veces veían alguna serie en el sofá para relajarse. Sin embargo, en medio de esa cotidianidad cálida, se deslizaban pequeños momentos que aceleraban el pulso de ambos. Una noche, mientras veían una película en la sala, Artit se quedó dormido recostado contra el respaldo del sofá. Despertó sobresaltado poco después al sentir algo sobre él. Emiliano había deslizado delicadamente una manta sobre sus hombros para que no tuviera frío. Aún medio dormido, Artit susurró un gracias. Emiliano, sentado a su lado, sonrió y con voz baja le dijo que siguiera durmiendo si quería, que él apagaría la tele. En la penumbra, Artit lo miró a los ojos, sintiendo una oleada de gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. Otro día, salieron apurados por la mañana camino al trabajo de Artit. En la puerta, ambos se detuvieron al mismo tiempo y chocaron intentando pasar. El choque fue mínimo, pero suficiente para que el cuerpo de Artit terminara pegado al de Emiliano por un instante. Las manos de Emiliano sujetaron sus brazos para evitar que perdiera el equilibrio. Se miraron sorprendidos y soltaron una risa nerviosa, disculpándose mutuamente por la torpeza. Mientras caminaban a la estación, ninguno mencionó el incidente, pero en la mente de Artit la sensación de los brazos fuertes de Emiliano sujetándolo no se desvaneció. La tensión se acumulaba en detalles aparentemente inocuos. En una tarde calurosa de sábado, decidieron limpiar el departamento. Artit optó por barrer y trapear el piso mientras Emiliano limpiaba el polvo de los estantes altos. Emiliano, vestido con una vieja camiseta sin mangas, tenía los músculos de los brazos y los hombros a la vista. Artit trataba de concentrarse en su tarea, pero de reojo notaba la figura de Emiliano cada vez que éste levantaba los brazos para alcanzar alguna repisa. En una de esas, Emiliano movió un mueble ligeramente para limpiar debajo y la pesada estantería amenazó con tambalear. Artit, alarmado, se apresuró a ayudarlo y ambos sostuvieron el mueble, empujándolo a su sitio con un golpe seco. Quedaron frente a frente, agitados por el esfuerzo y la adrenalina. Emiliano rió aliviado y agradeció la ayuda. Para eso estoy, alcanzó a decir Artit con una sonrisa, pero notó que su voz salió un poco temblorosa. Mientras terminaban la limpieza, pusieron música para amenizar. Emiliano comenzó a tararear una canción romántica en español que sonaba en la radio y arrastró a Artit a cantar el coro con él. Artit, riendo, trató de seguir la letra. Sin pensarlo, Emiliano tomó a Artit de la mano para usar una escoba como micrófono compartido. Cuando la canción acabó, se dieron cuenta de que seguían tomados de la mano, respirando rápido por la risa y el canto.
El pulgar de Emiliano acarició distraídamente el dorso de la mano de Artit por un segundo. Se miraron, y esta vez la cercanía se sintió distinta, cargada de una electricidad que ninguno sabía cómo disipar. Emiliano soltó suavemente la mano y se aclaró la garganta, fingiendo concentrarse en desconectar la música. Artit se llevó la mano recién liberada al pecho, como si así pudiera calmar el brinco desaforado de su corazón. Aquella noche, Artit le dio vueltas una y otra vez a cada momento cercano con Emiliano. Se preguntaba si él también lo sentía así o si solo eran ideas suyas. La incertidumbre lo tenía en vilo, pero a la vez, esa dulce intriga lo hacía sonreír a solas en la oscuridad de su cuarto, soñando con que quizá algo más floreciera entre ellos. Una tarde lluviosa decidieron quedarse en casa y cocinar algo juntos en lugar de salir. Emiliano propuso enseñarle a Artit a preparar una cena mexicana sencilla, quesadillas con flor de calabaza y chiles poblanos. Artit se puso un delantal y lo siguió a la cocina con entusiasmo. Entre música latina de fondo y el golpeteo de la lluvia contra la ventana, empezaron a cortar ingredientes y calentar la sartén. El ambiente era cálido y relajado. Emiliano hacía bromas, explicando con dramatismo cada paso de la receta como si fuera un chef de televisión, y Artit reía, contagiado por su energía. En medio de la preparación, Artit se agachó para buscar un bol en el mueble bajo y Emiliano hizo lo mismo para sacar una tabla de picar del estante inferior. Al incorporarse, sus cuerpos rozaron en el estrecho espacio de la cocina. Emiliano quedó pegado a la espalda de Artit por un instante, lo suficiente para que éste sintiera el calor que emanaba del pecho de su amigo contra su camiseta. Artit se volteó lentamente, quedando frente a Emiliano en el reducido espacio entre la encimera y el refrigerador. Pudo percibir la respiración de Emiliano acelerarse, igual que la suya. «Perdón», susurró Emiliano, pero no se apartó. Sus ojos bajaron un segundo hacia los labios de Artit antes de volver a su mirada. Ninguno se movía, la canción de fondo terminó, dejando solo el sonido de la lluvia y sus respiraciones entrecortadas. Artit sintió que el corazón se le salía del pecho. Era el tipo de momento que había imaginado en sus sueños más osados, pero ahora era real. Podía ver la duda y el deseo peleando en la expresión de Emiliano. Decidió arriesgarse, levantó una mano temblorosa y la posó en el costado de Emiliano, sobre la tela suave de su camisa. Eso bastó como señal. Emiliano cerró los ojos un instante, inspirando hondo, y luego los abrió fijos en los de Artit. Con torpe suavidad, acortó la última pulgada que los separaba y posó sus labios contra los de Artit. El primer beso fue tierno pero cargado de tensión, los labios de Emiliano eran firmes y dulces, y Artit respondió con un suspiro que se perdió en la boca de él. La mano de Emiliano encontró la cintura de Artit, atrayéndolo más cerca, mientras la de Artit subió hasta el cuello de su compañero, sintiendo el latido acelerado bajo la piel. La realidad pareció desvanecerse, no existía ni la lluvia, ni la cocina, ni los miedos. Solo estaban ellos dos, explorando con timidez y hambre ese beso que tanto habían anhelado sin saberlo. Emiliano inclinó la cabeza para profundizar el beso, y Artit emitió un leve gemido al sentir la lengua de él rozar la suya. Los dedos de Emiliano se flexionaron en la cintura de Artit, aferrándose como si temiera que el tailandés se desvaneciera. No supieron cuánto tiempo pasó, podrían haber sido segundos o minutos. Finalmente, se separaron apenas para tomar aire, apoyando sus frentes, ambos con los ojos cerrados. La respiración de Emiliano acariciaba los labios húmedos de Artit. Emiliano abrió los ojos de golpe, dando un paso atrás con la expresión llena de incertidumbre. «Lo siento», alcanzó a decir, llevándose una mano a la boca como si no creyera lo que acababa de hacer. Artit negó con la cabeza rápidamente, avanzando un paso. «No te disculpes», dijo en voz baja, saboreando el gusto de Emiliano en sus labios. «Yo, también lo quería», los ojos de Emiliano brillaron con alivio, pero también con temor. Asintió leve. Ya la magia delicada de aquel instante se había resquebrajado por la duda. Sin decir más, retomaron la preparación de la cena en silencio, intercambiando miradas rápidas y sonrisas nerviosas, sin atreverse a mencionar el beso. Durante la cena hablaron solo de temas triviales para disipar la tensión latente. Ninguno volvió a referirse a lo ocurrido. Antes de dormir, compartieron un «buenas noches» tímido. En la oscuridad de su habitación, Artit se tocó los labios y sonrió, recordando cómo los labios de Emiliano habían invadido los suyos instantes antes, deseando que ese beso fuera solo el primero de muchos. A la mañana siguiente,
la luz se filtró por las cortinas anunciando un nuevo día. Emiliano despertó primero, con la mente revuelta por lo ocurrido. El recuerdo del beso ardía en sus labios, lo más electrizante que había sentido en años, pero ¿a qué costo? Tenía claro que necesitaban hablar, aclarar las cosas antes de estropear lo que tenían. Bajó a la cocina y se puso a preparar café para calmar sus nervios. Artit, por su parte, ya llevaba un rato despierto. El beso le había robado el sueño y también él sabía que debían hablar. Reuniendo valor, se vistió rápido con lo primero que encontró, una camiseta larga y unos pantalones cortos de pijama. Aún medio adormilado y distraído, no notó que no se puso ropa interior bajo los pantalones. Artit salió de su cuarto directo a la cocina, frotándose un ojo. Emiliano estaba de espaldas, sirviendo el café en 2 tazas. «Buenos días», saludó Artit con voz suave. Emiliano se giró al escucharlo y casi dejó caer la jarra de café. Artit se sobresaltó por la reacción de Emiliano y siguió la dirección de su mirada. Bajó la vista y sintió que el rostro le ardía, su pantalón corto de pijama se había deslizado un poco durante la noche y, sin ropa interior, revelaba parte de su cadera y muslo de forma indiscreta. Además, la tela floja dejaba adivinar la silueta de su anatomía bajo la luz de la mañana, resultado de la tensión matutina que ahora era más que evidente. Ambos se quedaron congelados. Emiliano no podía apartar la mirada, impactado y a la vez embelesado por la inesperada y íntima visión de Artit, quien tardíamente se cubrió con la camiseta, tartamudeando disculpas. «Lo siento, yo, no quise», balbuceó Artit, retrocediendo, azorado. Emiliano dejó la jarra en la encimera y dio un paso hacia él, alzando las manos con calma mientras desviaba la vista para darle privacidad. «Tranquilo, fue un accidente», aseguró, aunque su voz salió ronca. Tragó saliva, intentando no mirar de nuevo. Muerto de vergüenza, Artit tironeó el pantalón para subírselo y corrió de vuelta a su habitación. Cerró la puerta y se apoyó en ella con el corazón a mil. No sabía cómo enfrentar a Emiliano después de esto. Sin embargo, no pudo ignorar la chispa de deseo que había visto en los ojos de él. En la cocina, Emiliano se echó agua fría en la nuca, tratando de calmarse. La imagen de Artit no se borraba de su mente, se sentía culpable por haber mirado, pero no podía negar que aquello disipaba sus últimas dudas, estaba irremediablemente atraído por él. Pocos minutos después, Artit regresó a la cocina, ya vestido y con el rostro aún encendido. Emiliano lo esperaba en la mesa con el desayuno servido, 2 tazas de café y tostadas con mermelada. Había decidido fingir normalidad para aliviar la tensión. «Hoy hace buen día», comentó Emiliano con una sonrisa suave, tomando asiento. «Pensé que podríamos ir al parque más tarde, caminar y, ya sabes, hablar». Su tono calmado tenía un matiz serio. Artit agradeció la consideración implícita. Asintió y se sentó frente a él. «Me parece bien», desayunaron con timidez pero en calma. La rutina del café y el pan ayudó a normalizar el ambiente tras el incidente, aunque las miradas esquivas y cargadas de significado entre ellos recordaban que tenían una conversación pendiente que podría cambiarlo todo. Esa tarde, él solo se encontró caminando por un sendero tranquilo en el bosque de Chapultepec. Al principio hablaban de temas triviales, lo hermoso del día, unos niños que volaban un papalote más adelante. Ambos sabían que debían enfrentar lo importante, pero necesitaban reunir valor. Finalmente, Emiliano se detuvo cerca de un lago apartado. Respiró hondo y miró a Artit con seriedad. «Siento mucho lo de esta mañana, y lo de anoche también», dijo, nervioso. «No quise hacerte sentir incómodo. Podemos no hablarlo si no quieres, pero creo que deberíamos». Artit bajó la mirada y luego la elevó con determinación. «No estás solo en esto», dijo en voz baja. «Yo también he estado pensando en lo que pasó, en lo que pasa entre nosotros». Se acercó medio paso, sintiendo su corazón a toda prisa. Tenía que decirlo. «La verdad, Emil, es que, me gustas». Emiliano contuvo el aliento. Exhaló aliviado, esbozando una sonrisa. «Tú también me gustas, Artit». Mucho, caminando de la mano junto al lago, se contaron en voz baja lo que habían callado. Desde Madrid ambos habían sentido algo especial, pero el miedo y la timidez los detuvieron. Rieron al comprender que los dos habían sufrido en silencio por lo mismo. Liberadas al fin de la incertidumbre, regresaron a casa más unidos. Ahora la tensión se había transformado en una dulzura cómplice.
Prepararon una cena ligera y hablaron de todo y nada, sentados muy juntos en el sofá, con las manos entrelazadas bajo la luz tibia de la lámpara. En los silencios ya no había temor, solo gestos tiernos. En uno de esos momentos, Emiliano rozó la mejilla de Artit con el dorso de sus dedos, contemplándolo con adoración. «No sabes cuánto desea hacer esto», susurró, antes de besarlo. El beso fue distinto al anterior, más seguro, lento y lleno de cariño. Artit rodeó el cuello de Emiliano con sus brazos y se acomodó contra su pecho. Tras los labios llegaron caricias. Emiliano deslizó las manos por la espalda de Artit, atrayéndolo hasta sentarlo sobre sus piernas. Ambos jadearon suavemente al sentir sus cuerpos tan juntos, el calor atravesando la ropa. Se miraron, y sin soltarse de la mano se encaminaron al dormitorio. La habitación los recibió en penumbra, iluminada apenas por la luz de la luna. Emiliano tomó el rostro de Artit. «Eres tan hermoso», murmuró. Artit cerró los ojos al oírlo, dejándose envolver por esas palabras. Se besaron de nuevo, ahora con pasión creciente. Las manos de Artit temblaban al colarse bajo la camisa de Emiliano. Este sonrió contra sus labios y susurró, tranquilo, guiando las manos de Artit sobre su torso desnudo. Artit recorrió la piel ardiente, sintiendo los músculos tensarse bajo sus dedos. La ropa quedó a un lado entre besos y suspiros. Piel con piel, se exploraron con caricias y besos. Artit se estremeció al sentir la boca de Emiliano trazar un camino ardiente por su cuello y hombros, mientras él acariciaba la ancha espalda morena de su amante, acercándolo más, como si quisiera fundirse en él. Se tumbaron en la cama y, en la oscuridad, compartieron más que placer, confianza, ternura y el inicio de un amor pleno. Cada beso y susurro decía, «Estoy aquí». Cuando finalmente se unieron, fue con dulce torpeza al principio, luego con pasión creciente, pero siempre envueltos en un cariño infinito. Artit descubrió en las caricias de Emiliano un hogar, y Emiliano encontró en los brazos de Artit la paz que siempre había buscado. Más tarde, yacieron abrazados bajo las sábanas desordenadas. Artit apoyó la cabeza en el pecho de Emiliano, escuchando el latido calmado de su corazón. Emiliano acariciaba los cabellos negros de Artit y besó su frente. Ninguno quería romper el silencio, porque estaba lleno de significado. Al fin, Emiliano susurró, «Te amo, Artit». Artit alzó la mirada con los ojos brillantes de emoción. Sonrió con un nudo en la garganta. «Yo también te amo, Emiliano». Pronunciar esas palabras fue fácil, porque nunca nada le había parecido tan real. Se besaron una vez más, un beso lento y suave que selló la promesa de un futuro juntos. Aquella noche durmieron enredados, sin temor, sabiendo que al despertar nada los separaría. Los primeros rayos de sol se colaron en la habitación, iluminando las dos figuras entrelazadas sobre la cama. Artit fue el primero en abrir los ojos. Por un instante no reconoció el techo sobre él, como si estuviera en un sueño entre Bangkok, Madrid y Ciudad de México. Pero entonces sintió el abrazo cálido que lo rodeaba y sonrió al recordar dónde estaba y con quién. Emiliano dormía a su lado, con un brazo sobre la cintura de Artit. Tenía el semblante apacible y una leve sonrisa en los labios, como si incluso en sueños se sintiera feliz. Artit se quedó mirándolo, maravillado de la paz que le transmitía verlo así, tan suyo, tan real. Con cuidado de no despertarlo del todo, se acercó y depositó un beso suave en su mejilla. Emiliano frunció el ceño ligeramente y, sin abrir los ojos, apretó a Artit más contra sí, murmurando algo inteligible. Artit reprimió una risita. Minutos después, Emiliano finalmente entreabrió los ojos y lo primero que vio fue a Artit en sus brazos. Una expresión de pura dicha se dibujó en su rostro al darse cuenta de que no era un sueño. Se dieron los buenos días con un beso dulce, de esos que saben a promesa de días felices. Ese fue el inicio de su vida juntos. La convivencia, que antes estaba cargada de tensión no resuelta, se volvió más natural que nunca. Ahora había abrazos furtivos al preparar el desayuno, risas y cosquillas al despertar, besos robados en el pasillo antes de salir al trabajo, y mariposas en el estómago cada vez que sabían que volverían a casa para encontrarse en la noche. Con el tiempo, construyeron rutinas llenas de amor, los viernes de películas acurrucados en el sofá, los domingos de paseo por los mercados callejeros probando antojitos, las charlas nocturnas sobre sus sueños y planes a futuro. Artit le enseñó a Emiliano a cocinar algunos platillos tailandeses más elaborados,
y Emiliano logró que Artit dominara el arte de preparar unos chilaquiles decentes para el desayuno. El departamento se llenó de una mezcla de aromas de dos mundos y de risas cómplices. Meses después, decidieron hacer un viaje de vacaciones a España. Una tarde de primavera, paseaban tomados de la mano por la misma plaza de España en Madrid donde se conocieron. Habían vuelto a ese lugar para cerrar un círculo y celebrar lo lejos que habían llegado. Se sentaron cerca de la fuente, recordando aquel primer diálogo torpe entre ellos, sonriendo al evocar cómo Emiliano apenas entendía el saludo en tailandés y cómo Artit apenas podía hilar frases en español en ese entonces. Emiliano pasó un brazo sobre los hombros de Artit, y éste recostó la cabeza en su hombro. Respiraron en silencio la brisa templada de la tarde, sintiéndose en paz. Ninguno podría haber imaginado que un encuentro casual cambiaría tanto sus vidas, llevándolos a cruzar continentes por amor. Gracias por aquel día, susurró Artit en tailandés, sabiendo que Emiliano no entendería todas las palabras pero sí el sentimiento tras ellas. Gracias a ti por no soltarme, respondió Emiliano en español, acompañando sus palabras con un beso suave en la frente de Artit. Con la distancia desaparecida entre sus mundos, habían construido un hogar en los brazos del otro. Entre ternura y pasión, Artit y Emiliano sabían que lo que tenían era solo el comienzo de una historia de amor sin fronteras, un amor que vivirían día a día, tomados de la mano, siempre juntos,